de presentaciones de casos de este año, que ha sido un año complejo, donde algunos los han transitado mejor, otros no tanto, pero bueno, nos ha servido para unirnos a todos en lo que es ciencia, estar más juntitos. Y en nuestro caso pudimos hacer los regionales, que nos sirvió a toda la Argentina, porque antes los regionales servían a cada región, pero ahora han podido estar de todas partes de la Argentina, con una gran calidad de disertantes y expertos, de los cuales hemos aprendido mucho, y gracias también a todo el auditorio que ha estado con nosotros acompañándonos en estas 3 zonas AOI. La SAOI les agradece la presencia a todos los disertantes de hoy y todos los expertos que nos han querido acompañar. Así que los dejo con las coordinadoras excelentes que tienen esta zona, la doctora Valeria Sampieri, que pasa de Neuquén a Chubut, de Chubut a Neuquén. Cuando le invité a participar estaba en Neuquén, ahora está en Chubut. Así que ella se ha formado como médica de planta en el Hospital de Niños Gutiérrez y actualmente trabaja en Pediatrics en Comodoro Rivadavia, Chubut. Y la doctora Claudia Zárate, de Bahía Blanca, especialista en oftalmología infantil, egresada de la Universidad Católica Argentina, y actualmente se desempeña en Megavisión, Centro Privado de Oftalmología, Bahía Blanca, Buenos Aires. Las dejo con ellas, chicos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra zona SAOI Sur Patagonia. Mi casa desde hace ya 5 años, que la vengo recorriendo, como dijo Carlota, en este último tiempo. Quería agradecer a la SAOI por la invitación a co-coordinar de este Ateneo, y especialmente a Carlota, que estuvo ahí siempre apoyando, dirigiendo, guiando y ayudándonos tanto a Claudia como a mí. Para comenzar voy a presentar a la doctora Marcela Dulce, quien va a hablar del primer caso. La doctora es especialista en oftalmología infantil y trabaja actualmente en el Servicio de Neurooftalmología del Hospital La Gleize, y es la encargada de la pesquisa de ROP y de las interconsultas de la Trinidad de Ramos Mejía. Quien va a aportar su caso es el doctor Jorge Pasquinelli, médico oftalmólogo del Hospital Posadas y médico staff del Centro de Ojos Ituzaingó. Adelante, Marcela, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Acá estamos. ¿Se ve? ¿Ahí estamos? Sí, todo bien. Sí, perfecto. Todo bien. Bueno, entonces les presento el caso de un bebé nacido a término que a los 45 días de vida comienza con estos movimientos oculares de tipo bruscos, parecen como desviaciones tónicas hacia abajo, compensadas por movimientos rápidos hacia arriba, tipo upbeat. También nos planteamos si es un opsoclonus, que solo se desencadenan en posición supina, son predominantemente en el plano vertical, a veces oblicuos, y en algunos casos aparecen convergencias hacia abajo. En la primera consulta descarto desde la clínica, desde lo que da la clínica, signos, síntomas, evaluación del paciente, interrogatorio a los papás, que se tratara de alguna alteración de la vía visual anterior, al menos hasta ese momento, desde la clínica, y para descartar el neuroblastoma, alguna patología neurológica tipo epilepsia o alguna anomalía estructural, envío internar al paciente pidiendo resonancia de cerebro, radiografía de tórax descentrada de vértice, catecolaminas en orina, evaluación neurológica. También solicito ecografía abdominal y renal y estudio polisomnográfico con protocolo para epilepsia. El bebé dio todo normal, sus estudios todos fueron normales, y hacia el 5º mes de vida suspendió esos movimientos, revirtió la situación, y hoy en la actualidad es este niño que ven que hasta el momento crece y desarrolla normalmente sin haber presentado estas intercurrencias nuevamente.
Entonces, en base a este caso clínico, les voy a dar un breve marco teórico acerca de nistagmus y otros movimientos oculares transitorios neonatales. Cuando alguno de los mecanismos que se encargan del control de la mantención de la fijación de la mirada se interrumpen, puede aparecer nistagmus u otros movimientos tipo oscilaciones o intrusiones sacádicas, que en algunos casos van a denotar una patología neurológica severa, y esto es más así en niños mayores, pero en otros casos pueden denotar, sin embargo, un movimiento transitorio benigno, y puede ser esto más frecuentemente visto en neonatos. Autores muy prestigiosos como Hoyts y otros han descrito estos movimientos como desviaciones tónicas, upbeat, downbeat, opsoclonus transitorios, estrabismos transitorios, que otros autores más modernos han llamado eventos oculomotores paroxísticos. Dicen que son bastante frecuentes en recién nacidos y que el desafío frente a estos bebés es saber si estamos frente a un niño que es sano o que presenta una patología. Y si es patológico, si tendrá una epilepsia o no. En respuesta al tema de la epilepsia, el videoelectroencefalograma en lactantes y niños muy pequeños que presentan estos eventos oculomotores paroxísticos, en general es normal si estos eventos no son asociados a signos manifiestos de convulsiones. Sin embargo, en el subgrupo que sí presenta estos epilepsias, digamos, el movimiento más frecuentemente observado es el desvío tónico de la mirada lateral y en general asociado a crisis de ausencias. Pero como les decía, la mayoría no son epilépticos y pueden ser, sí, estos eventos oculomotores, la expresión de un desorden neurodegenerativo o metabólico, así como también pueden corresponder con la manifestación de un fenómeno paraneoplásico en presencia de un opsoclonus o mioclonus. Para determinar la etiología de los eventos oculomotores paroxísticos, necesitamos un abordaje multidisciplinario y un cuidadoso plan de seguimiento a largo plazo. Si nos referimos a la desviación tónica de la mirada abajo, que algunos autores agrupan entre las desviaciones verticales paroxísticas benignas, muchos los describen como que en algunos niños prematuros o términos son movimientos transitorios que van a resolver solos y sin patología hacia los 6 meses de vida. Sin embargo, otros lo asocian a patologías como que se presentan, ¿sí?, asociados a leucomalacia periventricular, kerníterus, ceguera nocturna congénita estacionaria, entre otros. Y lo importante es que frente a una desviación tónica de la mirada abajo, no diferenciarla, no confundir con la retracción palpebral que vemos en un niño al apagar la luz en el consultorio para hacer el OBI, que se llama eye popping, que es un fenómeno fisiológico transitorio neonatal, y también debemos diferenciarla del signo de Collier, que indica hidrocefalia congénita, también llamado signo del sol poniente, pero a diferencia de la hidrocefalia congénita, que también se acompaña de retracción de los párpados superiores, no vamos a encontrar en la desviación tónica de la mirada abajo ni parálisis de la mirada arriba, ya que revierte al dormir, no hay alteración del BOR y los movimientos son paroxísticos, no constantes, como en esta fotito de un niño con hidrocefalia. Ahora, autores han descrito que estas desviaciones tónicas de la mirada abajo pueden presentar movimientos hacia arriba bruscos en resorte, tipo sacádico o upbeat, y eso es lo que presentaba hipotéticamente nuestro paciente. Es un interrogante, ¿será esto lo que presentó el paciente? Y también podría tratarse de un opsoclonus, que como todos sabemos, son sacádicos multiplanares amplios, involuntarios, que nos alertan, pero Hoyt y otros autores los han descrito como transitorios y benignos. Matalia y colaboradores ha descrito opsoclonus posicionales solo en el plano vertical y desencadenados en la posición supina. Esto también podría ser el caso del paciente que acabamos de describir, pero no sabemos cuando ese paciente lo presenta si lo va a resolver y pertenece al grupo de los niños que van a ser sanos o no, o sea que siempre nos alertan y debemos estudiarlos, pero seguro, si el opsoclonus debuta o no desaparece hacia los 6 meses de vida, tenemos que estudiar, primero descartar un neuroblastoma y otros tumores derivados de la cresta neural y también otras patologías neurológicas y estados parainfecciosos.
Volviendo al paciente particular, los neonatos pueden presentar movimientos oculares transitorios, upbeat, downbeat, opsoclonus, otros. Cada uno de estos desórdenes puede presagiar una enfermedad neurológica seria o bien ser un fenómeno transitorio benigno. Para algunos autores, estos fenómenos, si son transitorios, suponen una inmadurez del sistema vestibular y particularmente en el paciente en cuestión, este movimiento vertical paroxístico que resultó ser benigno podría ser atribuido a la inmadurez de la mielinización del sistema de los movimientos oculares verticales o bien a una disfunción del sistema extragenículo cortical que es subcortical, extragenículo calcaríneo, perdón, que es subcortical y filogenéticamente más antiguo, encargado de la parte de la motilidad en los primeros tiempos de la vida hasta que toma el comando la corteza. En relación nuevamente al paciente, el examen oftalmológico normal no va a descartar la patología retinal, pero la inconfección de la historia clínica, signos y síntomas nos va a orientar acerca de la solicitud del estudio electrofisiológico y un fondo de ojo normal sabemos que no descarta una distrofia retinal. Pero en niños pequeños tenemos que saber que los estudios electrofisiológicos deben ser interpretados con cautela. Nuevamente, ante la sospecha de un neuroblastoma, como nos pasó con este paciente, es importante la valoración por su pediatra, solicitarle que lo percentile, la palpación de adenomegalias o masas si las hubiera, el estudio neurológico y la solicitud, como hicimos, de los exámenes complementarios. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de las patologías neurológicas del recién nacido van a manifestarse con convulsiones, y de ese grupo de niños que presentan convulsiones, un alto porcentaje van a asociar eventos oculomotores paroxísticos. Entonces, finalmente, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, estamos entre la desviación tónica de la mirada abajo, que ha sido descrita como transitoria y benigna en algunos pacientes, con un upbeat correctivo para llegar al punto de fijación, o un opsoclonus, también descrito como transitorio y benigno, desencadenado en posición supina, como le pasó al paciente este, y que solo se daba en el plano vertical. Esas son las hipótesis. Muchas gracias. Y gracias al doctor Pasquinelli, por supuesto, por su gran ayuda y por su generosidad docente. Bueno, en realidad un paciente que vemos así a esta edad nos asusta y nos preocupa muchísimo y los familiares están sumamente preocupados. Ahora, siempre los antecedentes personales respecto al embarazo, a cómo el chico hizo esos primeros días de nacimiento y su evolución, y por otro lado el examen ocular que siempre es fundamental, completo, que es lo que hizo la doctora y pudo descartar en parte, porque sabemos que hay estudios complementarios que a veces ayudan y son útiles, que también los realizó, ante este movimiento que es un movimiento de mirada hacia abajo tónico y además un movimiento horizontal, perdón, un movimiento vertical que puede corresponder a un nistagmus, upbeat o también un opsoclonus, que son movimientos erráticos en todas las direcciones, pero en este caso era solamente vertical y que apareció únicamente los dos movimientos en la posición supina, es decir, cuando está acostado únicamente. Por supuesto, lo dijo muy bien, ha dado un montón de diagnósticos diferenciales, como la hidrocefalia, que por supuesto es una posición tónica de la mirada persistente con la retracción del párpado, y además, que es el signo de Collier, pero además tenemos como que no sube el ojo, y hacemos los movimientos reflejos, el BOR, bajamos la cabeza y los ojos no suben, lo cual indica una parálisis de la mirada superior. Por supuesto, el nistagmus, sabemos todos que el nistagmus aumenta en mirada arriba y cuando mira para abajo, baja, disminuye o se convierte a veces en un down nistagmus o a veces hace convergencia. En este caso tenemos que es un nistagmus que bate hacia arriba en mirada abajo, por lo cual puede corresponder seguramente a que ese movimiento tónico hacia abajo de los ojos para fijar hacia esos movimientos hacia arriba rápidos, para tratar de fijar que es un movimiento secundario, no sería un nistagmus realmente neurológico, no secundario a ese movimiento neurológico del downbeat. Por supuesto, todos los estudios, tanto resonancia que le ha hecho la doctora, fueron normales, que uno los pide evidentemente a un paciente que tiene esto. Sabemos que cuando hay estos movimientos,
que si dura mucho, puede llegar al chico a tener, aunque se restablezca el movimiento normal, pueden tener un delay en el lenguaje, en la escritura, mucho tiempo después. Pero cuando dura tan poco tiempo para ocurrir Stenine, seguramente no va a tener ningún tipo de secuela. Por lo tanto, es muy importante todo lo que hizo la doctora, es decir, los exámenes, inclusive el vainillil mandélico, que en el varón es fácil, pero en la mujer es difícil para descartar el neuroblastoma o cualquier otro tumor de las crestas neurales, como el ganglio neuroblastoma también. Por supuesto, también otras enfermedades, meningitis, hidrocefalia, como dijimos recién, pero es un paciente totalmente normal que solamente aparece cuando se coloca en posición supina. Así que, por un lado, quiero felicitar a la doctora de lo exhaustiva, lo estudiosa además, y lo completa que hizo el examen de este paciente. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Marcela. Muy linda la presentación. Podemos presentar al próximo participante. Claudia. ¿No tenés habilitado Claudia Muratores? Ahora sí. Claudia, puedes hablar. Sí, es que estoy con la conexión un poco dificultosa. Bueno, a continuación sigue la doctora Marina Gutiérrez Marzolini. Ella es médica oftalmóloga, quien se formó en el Hospital Santa Lucía. Actualmente trabaja en Pediatrics Comodoro Rivadavia, en Chubut, y a su caso va a aportar la doctora Valeria Sampieri. Adelante, Marina, por favor. Gracias, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ahí ya se ve? Sí, perfecto. Vale. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a presentarles un caso de un niño de 12 años de edad de sexo masculino que se presenta a la consulta por disminución de agudeza visual unilateral en su ojo derecho, brusca e indolora de 48 horas de evolución. Como antecedentes personales, el niño presentaba en el último trimestre 3 internaciones previas por signos de sintomatología de tipo neurológica, con cefaleas frontales, vómitos, parestesia braquiodural derecha y disartria. Se le habían realizado imágenes en las cuales se evidenciaban múltiples focos hiperintensivos, sustancia blanca, cuerpo calloso, diencéfalo, ganglios basales y tallo cerebral. De esta manera, cuando llega a nosotros, el niño tenía un diagnóstico presuntivo de encefalomielitis diseminada aguda y estaba por esta razón en tratamiento con corticoides sistémicos a dosis inmunosupresoras. Al examen oftalmológico presentaba como datos positivos en su ojo derecho mala proyección luminosa y defecto pupilar ascendente relativo. Al fondo de ojos presentaba palidez y edema retinal en el área papilomacular, en el área de irrigación de la arteria cilio-retinal con mancha rojo cereza y en la papila bordes levemente borrosos a nivel temporal. De esta manera, el diagnóstico que nosotros llegamos fue obstrucción de arteria cilio-retinal y una neuritis óptica isquémica anterior concomitante. El niño se interna para su evaluación y tratamiento y se realizan interconsultas con especialistas en reumatología, hematología y neurología y se indica una RFG para confirmar el diagnóstico. En la RFG se encuentra en la fase de recirculación un franco retraso en el llenado vascular, con tinción del nervio óptico y áreas de stop vasculares. Esta RFG, lo que nosotros nos desconcierta en una primera instancia porque hace que replanteemos el diagnóstico de base, no el diagnóstico oftalmológico, el diagnóstico de una obstrucción de arteria cilio-retinal, pero sí su diagnóstico de edema. De esta manera se presentan dos nuevos diagnósticos presuntivos, por un lado una vasculitis del sistema nervioso central y por otro lado un síndrome antifosfolipídico dado su eventual asociación con la trombofila con el ADEM. De esta manera se hace una interconsulta y una eventual derivación con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires y ahí el niño es nuevamente valorado por servicios de neurología, oftalmología, reumatología y hematología. Al laboratorio presentaba niveles elevados de fibrinogenio y factor 8, todos estos compatibles con un diagnóstico presuntivo de vasculitis, y dado que no era posible diferenciar ambas entidades por las imágenes y que la biopsia de leptomenitis, que es la que eventualmente nos daría el diagnóstico de certeza, se descarta
por ser altamente invasiva, el niño se asume como un cuadro de vasculitis del sistema nervioso central y es tratado en consecuencia. Se mantiene la inmunosupresión, se agrega ciclofosfamida y se lo anticoagula por el riesgo de obstrucciones vasculares subsiguientes. Se le vuelven a realizar imágenes y se vuelven a encontrar estas lesiones hiperintensas de tipo bolas de nieve, que característicamente se encontraban en todo el sistema nervioso central, pero particularmente en el cuerpo calloso, en su área central. Esto le llama la atención al neuroradiólogo y plantea un nuevo diagnóstico. Un diagnóstico de base que sería en este entonces un síndrome de Sousa. El síndrome de Sousa, que es un síndrome raro, a la fecha hay descritos aproximadamente 500, incluso un poco menos en algunas revisiones. Fue descrito por primera vez en 1973 por el doctor John Sousa, que era, no era oftalmólogo, era neurólogo o neurooftalmólogo y ya fallecido. Presumiblemente es de causa autoinmune por alteración en la función de los linfocitos T citotóxicos y disregulación del interferón 1, y característicamente genera una endoteliopatía en la microvasculatura con afectación conjunta también de la membrana basal, que afecta a 3 órganos diana: el sistema nervioso central, los ojos y el oído interno, y produce entonces una tríada característica de encefalopatía, oclusiones arteriales retinianas y sordera. Este es el primer reporte de casos en 1979, lo reportó el doctor Sousa. Se trata de 2 mujeres de 26 y 40 años de edad que tenían afectación en el sistema nervioso central y en la retina con obstrucciones repetitivas de tipo arterial. Característicamente esta es la franja etaria más afectada y de hecho hay mayor incidencia en las mujeres. No obstante, pueden encontrarse casos en personas más jóvenes aún, adolescentes y niños, y el reporte de niños más pequeños de 2 años de edad. Y haciendo una búsqueda bibliográfica encontramos este caso de un paciente bastante similar al nuestro, una niña adolescente de 16 años de edad, que también había sido asumida en primera instancia como una niña con una patología de base, y que en principio no manifiesta la tríada completa, pero sí lo hace a los 2 años y medio después de su primera consulta con el doctor. La mayor parte de los pacientes que presentan síndrome de Sousa no lo hacen con la tríada característica en su primer consulta. Solamente un 13% de los casos tienen la afectación de los 3 órganos diana. De esta manera, con esta nueva presunción diagnóstica, se vuelve a realizar una anamnesis dirigida, el paciente refiere vértigos y tinnitus y se le indica una audiometría. En la misma se constata la presencia de una hipoacusia de sonidos de baja frecuencia con afectación de tipo neurosensorial. Entonces tenemos una encefalopatía con una resonancia magnética con lesiones patognomónicas a nivel del cuerpo calloso, obstrucciones a nivel retiniano con un compromiso del acidio retinial y una hipoacusia a tonos bajos constatada por la audiometría. De esta manera entonces se confirma un diagnóstico definitivo de síndrome de Sousa en adolescentes. Cabe hacer una pequeña reseña con respecto a lo que son las obstrucciones arteriales retinianas en niños y jóvenes. Tener en cuenta que las obstrucciones arteriales retinianas son más frecuentes en edad adulta. En menores de 30 años la incidencia es de 1 en 50.000 y en menores de 10 años aún menor. Que en pacientes jóvenes la enfermedad arteriosclerótica es raramente detectada, está asociada a factores etiológicos múltiples y oscuros y tiene un pronóstico visual sombrío de manera similar a lo que pasa en la edad adulta. Con respecto de las asociaciones sistémicas, están las coagulopatías, las colagenopatías, entre ellas el lupus, la migraña por sus fenómenos vasoespásticos, los traumatismos espontáneos o quirúrgicos, hemoglobinopatías, cardiopatías, abuso de drogas y anticonceptivos orales o embarazo. Por esta razón es más frecuente encontrar este tipo de fenómenos en personas de sexo femenino. Y con respecto a las asociaciones locales, podemos encontrar lupus arteriales prepapilares, drusen de nervio óptico e incremento de presión intraocular. La obstructiva retinal en pacientes jóvenes es poco frecuente, que está asociada a diversos factores etiológicos sistémicos y oculares que dificultan su diagnóstico, el SUSAC siendo uno de ellos, y que es necesario entonces un exhaustivo examen sistémico y oftalmológico para descartar comorbilidades que comprometan eventualmente en forma grave la salud de nuestros pacientes e incluso llevarle. Y por último, destacar que tienen mal pronóstico visual de la misma manera que en los pacientes adultos. Muchas gracias.
Muy bien, Marina, muchas gracias y te felicito por la presentación, la verdad, muy bien presentado y muy completo. Y este caso nos sirve para mostrar de ejemplo muchas veces por el camino por el cual hay que pasar para realizar el diagnóstico de un paciente joven, aún más hablando de un niño, con una obstrucción en el sistema vascular, donde como bien ella lo mencionó, a diferencia de los adultos, donde uno en un gran porcentaje de los casos puede estimar la etiología, no sucede lo mismo en la población pediátrica. Acá hay que ser sumamente detallistas, realizar un examen clínico sumamente exhaustivo, valorar muchos sistemas, y aún así, teniendo en cuenta que la mayoría de las publicaciones, que no son muchas porque hay muy poco publicado al respecto, tener en cuenta que puede ser multifactorial, es decir, aún encontrando una causa, no quedarnos con esa, sino seguir indagando y buscando más. También hay que destacar que este caso reúne una serie de particularidades. Primero, una arteria obstruida en un niño de 12 años, seguido por el tipo de arteria que está obstruida. Estamos hablando de la cilia retinal, que bien sabemos no toda la población la presenta, solamente un 20%, y que además cuando está comprometida ante procesos isquémicos no es más del 5%, lo que lo hace aún más infrecuente, y cuya etiología en este caso resultó ser un síndrome raro, poco frecuente, poco conocido, que es este síndrome de Susak, y que se caracteriza por la afectación del endotelio de vasos del sistema nervioso central, ojos y oído, como bien lo refirió Marina. Pero ¿qué pasa? Al no estar la tríada presente en muchos casos, hace que el diagnóstico sea aún más complejo. Probablemente los que están más familiarizados con este síndrome sean los neurólogos y los neuroradiólogos. De hecho, en este caso, el que termina sugiriendo y haciendo el diagnóstico es un neuroradiólogo, a través de esas imágenes típicas, sobre todo de localización en cuerpo calloso, en bolas de nieve, que son altamente sugestivas de este síndrome. En lo que respecta a este caso particular, a mi criterio, por ahí lo que hubiera faltado, o el estudio que yo hubiera realizado, además de los que se le realizaron a Ezequiel, es un examen cardiológico completo con ecocardiograma para descartar valvulopatías, problemas inclusive tumorales, endocarditis, que pueden ser los causantes, y se refieren en una de las series como uno de los principales causantes de obstrucciones vasculares en población pediátrica. Más allá de eso, la verdad que hay que destacar la labor de todos los profesionales que intervinieron, porque se hizo un diagnóstico en un periodo de tiempo oportuno, considerando que para el momento en el cual Ezequiel hace la consulta en el hospital se sabía aún menos del Susak de lo que se conoce ahora. Actualmente, según un caso reportado por un grupo de neurólogos del Hospital Misericordia de Córdoba, hay aproximadamente 5 en Argentina. Así que bueno, sería interesante sumarle al caso de Ezequiel, que de ese grupo a la vez es el de menor edad. Bueno, muy bien, para continuar entonces con los casos, voy a presentar a la doctora Paula Andreu. Paula realizó su formación en oftalmopediatría también en el Hospital Gutiérrez. Ella trabaja actualmente y vive en Bariloche y se desempeña como consultora externa del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche y del Hospital Dr. Araiz de Villa Langostura. Quien va a aportar su caso es el doctor Jorge Ávila, oftalmopediatra y especialista en plástica ocular infantil. Él es médico del Hospital de Clínicas de Buenos Aires y es médico a cargo del servicio de plástica ocular en el Hospital Pedro de Lizalde. Adelante, Paula. Bueno, muchas gracias, Vale, por la invitación. Voy a compartir pantalla. Voy a presentar un caso clínico y quiero agradecerle particularmente un caso clínico, quería agradecerle particularmente a la doctora Gami, al servicio del Hospital de Niños, porque es un caso clínico que yo tuve la oportunidad de ver mientras era concurrente en el hospital. Es el caso de un tumor orbitario, es un chiquito de 13 meses que se presenta al consultorio, siempre se presentan después de las 12, cuando ya se fueron todos los médicos de planta, y aparece este niñito derivado de Santa Fe, con el prequirúrgico, una resonancia clínica
una resonancia magnética para una evaluación urgente por una proptosis. El bebé tenía 13 meses, no tenía ningún antecedente personal relevante, tenía antecedentes familiares, los exámenes oftalmológicos que se había hecho en la ciudad de Santa Fe habían sido normales, y bueno, el motivo de consulta básicamente era que tenía una proptosis de 15 días de evolución y había sido derivado. La mamá refería que había tenido como una picadura de mosquito, había empezado con un edema en el párpado superior que no mejoró con el tratamiento, pero verdaderamente la proptosis era muy marcada. Al examen oftalmológico presentaba buena buena actitud visual, fijaba, seguía y mantenía bien con los dos ojos, tenía una proptosis marcada en el ojo izquierdo, el globo ocular estaba deslizado a nivel infratemporal y al tacto se palpaba calor local. Acá dice también doloroso, pero la realidad es que el bebé lloraba desde el momento en que salió, ya había venido con todo un manoseo médico, le habían sacado sangre, le habían hecho la resonancia y los padres estaban muy asustados, así que ese doloroso va entre comillas. Los movimientos oculares tenían una limitación principalmente a la elevación y a la reducción del ojo izquierdo, pero tenía una limitación franca a todos los movimientos. El fondo de ojo se veía normal, trajo una resonancia ya hecha, que yo esa imagen no la pude tener ni tampoco la guardé, verdaderamente en su momento no la guardé, que tenía una imagen hiperintensa en T2 de aparente origen muscular. Le hicimos una ecografía con la doctora Sampieri que tenía la retina aplicada, el vitrio libre de ecos, y no se podía evaluar la lesión tumoral dado que era muy posterior. Se evalúa inmediatamente con el servicio de oncología y con el servicio de plástica con el doctor Sichomsky, mismo en el hospital de niños. Se decide realizar una tomografía computada de abdomen, tórax, órbita y cerebro, que se realiza ese mismo día de forma urgente, y se planea una cirugía y eventual exéresis tumoral a las 24 horas. Acá está la primera imagen de la resonancia donde se ve una lesión tumoral grande que no tenía una erosión ósea franca ni tampoco tenía una deformación por parte de la órbita, o sea que hablaba de del rápido crecimiento por parte del tumor. Se interna en el servicio de oncología, se realiza una punción de médula ósea, laboratorio, imágenes y la biopsia a las 24 horas. Al día siguiente a las 8 de la mañana llegamos al quirófano y logramos, bueno, y de ahí le tomamos la muestra de biopsia, que ahora lo digo. Y ahí fíjense que en las imágenes se puede llegar a ver de que el recto interno se ve un poquitito más alejado de lo que es la lesión tumoral, o sea que esa imagen que se informaba a nivel de la resonancia que tenía origen muscular, podía llegar a ser posible o no. Ante un caso de un paciente con una proptosis, siempre hay que tener en cuenta si es una proptosis verdadera o no. En el caso de nuestro paciente no había ningún tipo de duda, y el rango etario que nosotros estamos abarcando acá es desde el nacimiento a los 4 años. Francamente, pasando por todos los diagnósticos diferenciales, hay algunos que son totalmente descartados, como en el caso de un retinoblastoma, dado que el fondo de ojo y la ecografía era normal, pero lo primero que nosotros queríamos descartar era un rhabdomyosarcoma. Ante el caso clínico que nosotros tenemos acá, llegamos a la cirugía con el doctor Sichomsky, se entró por vía transpalpebral a través del pliegue, y cuando se logra ver la tumoración se veía un tumor blanco con algunas zonas más tostadas, friable, no tenía cápsula, estaba muy adherido al recto medio, a pesar de que en la tomografía en la parte posterior no se veía tan adherido, y se toma una muestra que se considera suficiente para anatomía patológica. Llega a anatomía patológica, el paciente sigue internado esperando todos los resultados, y el resultado nos muestra que tenía gran cantidad de necrosis y hemorragia y que no permitía el diagnóstico, o sea que estábamos en la misma situación de la semana anterior. Se decide nuevamente realizar una toma de muestra más amplia, se abre por la misma incisión que se había hecho de forma inicial y se toma una muestra más grande, y esta vez la interconsulta se realiza con el doctor Croxato a través del servicio de anatomía patológica del hospital. Se llega a un diagnóstico de sarcoma de Ewing, entonces empezamos a averiguar y empezamos a investigar un poco más, y son tumores que son altamente infrecuentes a nivel de lo que es la órbita principalmente, pero a nivel de lo que es cabeza y cuello. Se caracteriza por lesiones que son con células pequeñas, redondas, escasas, escaso citoplasma, tiene mucho glucógeno, y tiene mucha cantidad de necrosis y hemorragias por la cantidad del rápido crecimiento que tiene el tumor. Y el diagnóstico siempre se realiza por inmunohistoquímica. Por inmunohistoquímica tiene una marcación hacia el CD99 y el CD117. Bueno, el paciente realizó un tratamiento con quimioterapia en el servicio de oncología, realizó un total de 7 u 8 sesiones,
y se realizaron controles periódicos cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 años, y luego una vez al año, y el paciente está libre de tumor hace 8 años. Verdaderamente este es un caso que a mí me genera mucha gratitud poder mencionarlo, porque es un sarcoma de Ewing, teniendo en cuenta la característica de indiferenciación que tienen estos tumores y lo altamente malignos que son. En general no tenemos un final tan feliz. El sarcoma de Ewing es un tumor maligno de células redondas, como había dicho anteriormente, afecta principalmente el esqueleto axial en un 48%. Hay algunos trabajos que dicen de que el 48% puede afectar todo lo que serían los huesos largos. Hay algunos trabajos también que relatan de que deriva principalmente del nivel óseo, y obviamente también puede derivar de tejidos blandos. Está tan indiferenciado que en verdad no se sabe bien qué característica o qué tumor es el que da inicio a la lesión. La realidad es que en cabeza y cuello es muy bajo el porcentaje de lo que afecta, y cuando lo afecta, afecta a nivel de maxilar superior y órbita. El diagnóstico se hace siempre por inmunohistoquímica, son tumores tan indiferenciados que no podemos saber un diagnóstico a través de la anatomía patológica normal con un HIE. Y el grupo etario pues, es principalmente niños, y afecta principalmente niños dentro de lo que es la segunda década. Tiene mayor predominancia en niños, varones, o sea que dentro de lo que es nuestro paciente no afecta tan frecuentemente cabeza y cuello, y afecta principalmente en niños más grandes, o sea que en este niño era muy raro pensar en un diagnóstico como este antes de obtener el diagnóstico por anatomía patológica. Y en general lo que tiene es que la presentación es característica de un tumor doloroso, hinchado y caliente al tacto, lo cual también, como vimos en la otra filmina, donde se veían los diagnósticos diferenciales, un diagnóstico diferencial que uno puede llegar a tener es una celulitis orbitaria. La realidad es que con nuestro paciente tenía un tumor muy delimitado como para pensar en una celulitis orbitaria, pero es un diagnóstico obviamente posible. En general el tratamiento es con quimioterapia y mejoran notablemente a los 5 años, pero la tasa de supervivencia a 5 años varía según los trabajos de donde se han publicado, pero entre un 15 y un 75%, y al ser tan malignos muchas veces la tasa de supervivencia no es tan alta. Quería agradecer particularmente a la doctora Sampieri y a la doctora Carlota Long por haberme permitido participar de este Ateneo, y después por otro lado a la doctora Gamio por permitirme presentar un caso clínico del hospital de niños. Ahí está la bibliografía, y bueno, muchísimas gracias por todo. Dejo de compartir. Perdón. ¿Cómo hago para estar compartiendo pantalla? ¿Cómo hago para dejar de compartir? Ahí está. Bueno, Jorge, que me va a discutir, no sé qué opinión tenés. Bueno, primero... Porque no me creía de que el paciente tenía un sarcoma de Ewing, debo confesarlo. Sí, la verdad que, bueno, primero felicitarte, Paula, porque la verdad que es un caso extremadamente raro y está muy bien presentado y organizado y demás. Y en el momento en el que, bueno, a mí me llaman para ver si podía presentar este caso, me pongo a hablar con Paula y me presenta este caso y 1000 cosas no me cerraban. ¿Por qué? Porque la verdad que le ganamos a Valeria y a Marina en cuántos casos hay en la Argentina, y yo creo que este debe ser uno de los pocos casos, si no son 5 en el mundo, deben ser menos. La verdad que es un diagnóstico, el sarcoma de Ewing es el segundo tumor de hueso más frecuente, pero la afección orbitaria primaria es rarísima. Cuando yo me pongo a leer el caso, la verdad que le consulté a Zárate, le dije, Jorge, ¿cómo estás? Somos tocayos, él ya sabe quién soy, y le digo, Jorge, no me cierra por ningún lado, y me dice, no, Jorge, a mí tampoco, y la verdad que era un diagnóstico es bastante complejo, pero el diagnóstico lo terminó haciendo Croxato, que es uno de los profesores de esto. A lo que voy es que una de las cosas más interesantes a entender es que, también lo decía la doctora Dulce más temprano, es que antes el libro de citología era así de finito, pasó a ser un poco más grueso, y ahora es gigante el libro de citología que hay que estudiar para medicina. Y la verdad que este tumor es un tumor de tipo indiferenciado. ¿Qué es lo que quiere decir tipo indiferenciado? Que es un tumor que se caracteriza por no tener cara.
¿Qué quiere decir esto? Que no hay forma de saber cómo es este tumor si no se hace por inmunohistoquímica. Nosotros tenemos marcadores de membrana. Lo que tiene el sarcoma de Ewing, que es muy característico, es que tiene un marcador que es la vimentina, y es el diagnóstico diferencial que se produce con otros tumores. Pero uno ve en el microscopio este tipo de tumores, y es una gran familia de tumores que pertenece al grupo de células tumorales redondas pequeñas. Ahí entra el neuroblastoma, el rhabdomio, el retinoblastoma, los linfomas también, que gracias a la inmunomarcación, esto lo podemos discernir y llegar a este diagnóstico. Una de las cosas más importantes, porque la verdad que este caso es un perro verde, es que tenemos que encararlo siempre desde lo más frecuente. Entonces, el paciente es derivado, bien, con esta proptosis aguda. La indicación principal que creo que todos nos tenemos que llevar acá es hacer una tomografía de urgencia. Bien, no pensemos en la radiación, pensemos en el tumor. Entonces, tomografía de urgencia para ver qué es lo que pasa con el hueso. La verdad que el doctor Siechowski es una eminencia a nivel mundial de cirugía plástica de cabeza y cuello. Yo opero con él en un lugar y la verdad que es un mago. Y él lo que hizo fue lo perfecto, tomar la biopsia y mandarla a estudiar. Cosas principales a acordarse de esto: pensar siempre en el rhabdomio, ¿bien? Evaluar bien las imágenes, ver qué es lo que pasa y pensar por qué. ¿Por qué es hiperintenso en la resonancia? ¿Por qué es muy vascularizado? Entonces yo lo que voy a encontrar en la anatomía patológica es necrosis, como bien dijo Paula, por el rápido crecimiento que tiene. En la tomografía, ¿qué veo? Veo que si tiene el hueso deformado o no. Entonces eso me dice si es muy agudo o es agudo, o si es crónico, por un remodelamiento y demás. Y lo otro que tienen estos tipos de tumores, acuérdense, porque la órbita deriva de la cresta neural, es entender que la embriología de todo esto, y entender que el desarrollo es lo mismo de todos lados. Entonces, si yo tengo un tumor en la órbita, me tengo que sí o sí fijar qué es lo que pasa con el canal óptico y si tiene una invasión. Porque a nivel oncológico, esto tiene otro tipo de tratamiento. No es lo mismo este paciente, que seguro fue tratado con doxorubicina, ciclofosfamida y demás, que si tiene una invasión intratecal. Bien, si tiene una invasión neurológica. Eso va a ser un tratamiento hasta intratecal, una quimioterapia intratecal. Entonces es importante que el oftalmólogo infantil se haga la costumbre de que apenas recibe un paciente, se interna, tomografía, y vamos en comunicación con los otros servicios para ver de hacer la punción de médula ósea y para estudiarlo en forma completa. La verdad que, bueno, primero, Paula, en serio te felicito porque muy bien presentado para hacer un caso que es rarísimo, y la verdad que te sugiero ver la forma de publicarlo porque no hay un solo caso publicado a esta edad. Generalmente No, se produce entre los traté 20 de y los buscar 30 bastante años. trabajo de publicación y verdaderamente fue muy difícil encontrar, particularmente en órbita y a esta edad. Porque hay Exacto. casos publicados de pacientes de mayor edad o incluso mayores de 20, 22 años, y hay casos reportados, pero tan chiquitos es poco frecuente. Y lo que más me gusta de este caso es que tiene tan lindo final, porque el chiquito ahora es un hermano mayor, ya tiene 10 años, bueno, no va a la escuela por el COVID, pero es un nene normal. Y lo que más me sorprende es que quedó en ortotropia, a pesar de estar tan adherido al recto medio. Claro. Una de las cosas principales también, perdón, me excedo un segundito, es el hecho de entender que este tipo de tumor mesenquimal no está relacionado a la estructura muscular. Si yo recibo un rhabdomiosarcoma, no tiene nada que ver con los músculos extraoculares, es el mesenquimal que genera el tumor. Entonces, este tumor estaba adherido al recto, pero había un plano de clivaje seguro, porque no tiene relación con el recto, ¿bien? Y gracias a que vos trabajaste de la mejor manera y que todo el servicio trabajó de la mejor manera, el chico está ahí sonriendo a esta edad. Así que te felicito y bueno, y agradezco la invitación y el aporte, y perdón por excederme en el tiempo. Gracias. Bueno, muy bien. A continuación sigue la doctora Claudia Muratore, que es especialista en oftalmología infantil, egresada de la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña en la ciudad de Neuquén, en General Roca, en Río Negro, y va a aportar a su caso el doctor Ariel Ushlen.
jefe de la sección de uveitis del Servicio de Oftalmología del Hospital Austral y subjefe en la misma sección en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, investigador principal en 7 ensayos de tratamiento en uveitis y, qué decir, una extensa actividad científica. Un verdadero placer. Adelante, Claudia. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, antes que nada, gracias a la doctora Sampieri por la invitación y a todo el equipo SAOI por el esfuerzo para coordinar estos encuentros. Hoy quiero compartir con ustedes el caso de una paciente que pude ver y seguir con una amiga y colega, la doctora Fernanda Pascuet. Es el caso de Agustina, una niña de 14 años que en julio de este año concurre a mi consultorio por presentar cefalea frontal y periocular intensa con periodos de remisión, ojo rojo y dolor de forma bilateral. El único antecedente general de importancia es el cuadro de obesidad de la paciente y indagando en el interrogatorio, la paciente refiere que en el año 2018 comenzó con estos episodios de cefalea, coincidentemente con ojo rojo alternante y recurrente, y a principios de este año manifestó miodesopsis en ojo izquierdo y un episodio aislado de entumecimiento de mano derecha. Al examen clínico oftalmológico presentaba una agudeza visual en ojo derecho de 6 décimas y 7 décimas en ojo izquierdo, alteración de la visión de colores, una presión intraocular de 24 milímetros de mercurio en ambos ojos, y a la biomicroscopía presentaba hiperemia mixta en ambos ojos con células y flare en ambos ojos a predominio de ojo izquierdo, en donde también encontramos precipitados retroqueráticos finos y difusos, predominantemente en la mitad inferior del endotelio corneal. Es decir, estamos ante una inflamación anterior de tipo no granulomatoso. Al fondo de ojo, estas son imágenes body, se observaba en el ojo derecho una vitreitis mínima y en el ojo izquierdo, a nivel del vítreo central, una vitreitis leve. Al examen de la periferia con indentación, mayor turbidez vítrea y estos depósitos inflamatorios de tipo Snowball. Y si miramos con detenimiento, ambos nervios ópticos, si bien de bordes definidos, estaban congestivos con ausencia de excavación. Al examen gonioscópico hallamos la presencia de sinequias anteriores periféricas a lo largo de todo el trabeculado en ambos ojos. Entonces aquí surge la pregunta de si la hipertensión ocular que presentaba la paciente se debía a la resistencia a la salida del humor acuoso por la inflamación o bien a estas goniosinequias, productos de inflamaciones repetidas en el segmento anterior, que generaron un glaucoma crónico de ángulo cerrado. El campo visual en el ojo derecho normal, en el ojo izquierdo una depresión generalizada de la sensibilidad. Las imágenes multimodales son muy importantes, no solo para determinar cuál es la actividad y la extensión de la inflamación, sino también para después poder hacer el seguimiento después del tratamiento o durante. Al OCT de nervio óptico observamos este espacio hiporreflectivo de contorno homogéneo que no debería estar, es decir, un edema de papila, y un engrosamiento generalizado de la capa de fibras nerviosas retinales peripapilares, al igual en el ojo izquierdo, igual que en el ojo derecho. Al OCT macular observamos un aumento del espesor foveal con la presencia de edema macular quístico en las capas internas de la retina, tanto en el ojo derecho como en el izquierdo. Y tomamos también imágenes de OCT EDI, que sabemos que son imágenes de profundidad mejorada, para poder evaluar el estado de la coroides. Los trabajos que mayor serie de casos publican hablan de que el espesor coroideo normal oscila entre las 217 y 360 micras, con lo cual la paciente tendría un leve engrosamiento coroideo, pero no lo tomé como dato concluyente porque hay también variaciones interpersonales y puede estar influenciado por la edad y por el estado refractivo del paciente. Solicito aquí una retinofluoresceínografía que no dispongo, porque es muy importante evaluar la vasculitis subclínica y aparte es mejor que el OCT para poder determinar cuál es la extensión de la exudación en un proceso inflamatorio.
Entonces, ante este cuadro de ojo rojo con dolor, de una inflamación de tipo no granulomatosa bilateral, hipertensión ocular, vitreitis moderada, papilitis y edema macular, fueron múltiples los diagnósticos diferenciales en los cuales pensamos, inclusive en uveitis anterior, que pueda tener como complicación manifestaciones posteriores. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos comenzar con tratamiento tópico con prednisolona acetato, hipotensores tópicos y cicloplégicos y todo el protocolo de estudio completo en busca de uveitis infecciosa y asociaciones sistémicas. Interconsulta con reumatología para evaluar marcadores de enfermedades autoinmunes y también con pediatría para la eventual dosificación de corticoides vía oral de acuerdo a los resultados infectológicos. 5 días después, la paciente nos trae la analítica de sangre, orina y los reactantes de fase aguda, donde el único dato positivo era un sutil aumento de la GPT, PPD negativa, la enzima convertidora de angiotensina normal, radiografía de tórax normal y toda la serología negativa. En ese control, la agudeza visual, el examen oftalmológico había mejorado a expensas de la disminución de las células y el FLER. El examen del segmento posterior no manifestaba cambios y la presión inclusive estaba más alta. Es decir que, además de todo, la paciente es respondedora a los corticoides. Ahí decidimos, junto con pediatría, reumatología y nutrición, comenzar con glucocorticoide vía oral, con metilprednisolona, 1 miligramo kilo día, a dosis inmunosupresora. Comenzamos con 80 miligramos día. En la segunda semana seguimos sumando exámenes, los marcadores de enfermedades autoinmunes fueron negativos, y muy importante, la resonancia de cerebro y órbita con y sin contraste normal. Sin embargo, igual hice la interconsulta con neurología infantil por el antecedente del entumecimiento de mano derecha que había referido la paciente y este cuadro oftalmológico que podría ser la antesala de alguna enfermedad desmielinizante. A la cuarta semana de tratamiento, la agudeza visual de la paciente era de 10 décimas en ambos ojos, sin rastros de inflamación ni en segmento anterior ni posterior, y decidimos comenzar con el descenso de los corticoides vía oral a 10 miligramos por semana, por supuesto con controles semanales. La presión continuaba en 27 milímetros de mercurio, agregamos acetazolamida vía oral, pero a las 48 horas la paciente manifiesta intolerancia, con lo cual, y ante la ausencia de inflamación, agregamos una prostaglandina y con eso logramos manejar presiones de 20 milímetros de mercurio. En el control de la semana 10, la paciente refiere haber empezado hace 2 días, en los 2 días previos al control, con episodios de cefalea similares a los anteriores. Ante la ausencia de inflamación, continuamos con el descenso, o sea, seguía con 30 milímetros de mercurio, que es lo que le correspondía esa semana, y la citamos en la próxima semana control. Al control de la semana siguiente, no acude porque la madre nos refiere que había dado positivo a infección por COVID. Entonces, junto con reumatología, decidimos no seguir el descenso de corticoide hasta poder hacer un nuevo control oftalmológico y monitorearla sintomáticamente por teléfono. Coincidentemente con el alta, en la semana 13, la paciente refiere ojo rojo, dolor, disminución de agudeza visual y el examen oftalmológico el mismo cuadro de inflamación ocular inicial, e incluso más florido. Entonces ahí comenzamos con metotrexate, 15 miligramos semana, asociado a ácido fólico, y aumentamos la dosis de glucocorticoide. Aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros intentamos durante la evolución del primer episodio agregar al glucocorticoide, por los efectos adversos por todos conocidos, un inmunosupresor, y como a la cuarta semana empezamos el descenso y la paciente no había tenido complicaciones, reumatología nos sugirió no hacerlo. Entonces, ahora seguimos, sin signos de inflamación intraocular, iniciando el descenso de corticoides, continuamos con metotrexate y ácido fólico con estricto monitoreo clínico y máxima medicación tópica antiglaucomatosa, manejando presiones de 24 y 20 milímetros de mercurio. Con lo cual, y por el mecanismo fundamental de la hipertensión ocular de esta paciente, estamos pensando en una probable cirugía filtrante.
Hace 15 días la paciente recién logra hacerse el RFG, que no aporta ningún dato positivo, pero también nos da la tranquilidad de que no hay inflamación subclínica. Siempre para clasificar una uveitis es importante tener en cuenta cuál es el sitio primario de la inflamación y no basarnos para clasificarla en las complicaciones. Interpretamos este cuadro como una pars planitis por fundamentalmente el compromiso vítreo, que no está asociado, como sitio inicial de inflamación, no asociado a enfermedades sistémicas por el momento. Nuestra paciente cumplía con la mayor parte de la clínica de una pars planitis típica, excepto que, al igual que un pequeño porcentaje de casos, puede manifestarse el compromiso anterior como una uveitis caliente y no fría como en la mayoría de los casos. En cuanto al edema macular, quiero aclarar que la presencia de edema macular denota cronicidad y se ha evaluado una media de alrededor de 5,7 años entre el inicio de la enfermedad y la aparición del edema macular. La vasculitis retinal es muy importante estudiarla y buscar vasculitis subclínica, porque la presencia de periflebitis aumenta el riesgo de que la uveitis intermedia se asocie con esclerosis múltiple. En cuanto al tratamiento, los glucocorticoides perioculares no optamos en este caso por la bilateralidad del cuadro y por la edad de la paciente. Los glucocorticoides orales son el primer escalón en el tratamiento, pero es muy importante agregar drogas inmunosupresoras, sobre todo en niños, de forma temprana, como ahorradores de corticoides, por los efectos adversos tanto locales como sistémicos. Y son drogas que, si son monitoreadas adecuadamente, son drogas seguras. Entonces, como conclusión y para tener en cuenta, este cuadro de inflamación limitada al globo ocular podría ser parte de una enfermedad sistémica que se manifieste posteriormente, entonces es importante el seguimiento clínico en el tiempo de la paciente. El manejo de la presión intraocular es lo más importante en el manejo de las complicaciones uveíticas y el desafío actual de nuestro caso. Y en el tratamiento sistémico siempre considerar el uso de drogas ahorradoras de corticoides de forma temprana, porque no hay dosis seguras de corticoides. Bueno, todo oído a sugerencias y recomendaciones. Muchas gracias a todos y en especial al doctor Schlaven por su generosidad. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña. La verdad es que este caso es un buen ejemplo de cómo debe hacerse el manejo. Nosotros, o sea, ¿cuál es el punto de partida? Primero, una adecuada descripción realmente de cuáles son los signos, de cuáles son los antecedentes, y a partir de allí entonces una adecuada clasificación del cuadro, y a partir de ahí entonces la búsqueda de potenciales diagnósticos diferenciales a partir de los estudios correspondientes, que en realidad es la metodología que uno tiene que hacer para cualquier evaluación clínica. Como puntos cardinales, y es muy importante justamente lo que nombró al inicio, el hecho del entumecimiento de la mano, la cefalea, son elementos que, claro, orientaban hacia alguna asociación con algún trastorno de tipo neurológico. Lo cierto, y el hecho además de tener un cuadro donde tiene una predominancia en el vitro que indica la presencia de una uveitis intermedia con bolas de nieve que nos hablan básicamente de una pars planitis, sin lugar a dudas nos hacen fundamentalmente descartar en lo posible, que tratar de descartar en lo posible la asociación con esclerosis múltiple, lo cual se ha hecho en forma detallada, porque no solamente se ha buscado desde los signos propiamente en la resonancia, sino también con el estudio neurológico, que es fundamental. La otra cosa importante a tener en cuenta es que estos son cuadros crónicos. Hoy en día la introducción de la medicación inmunosupresora es temprana, sobre todo para ayudar a ahorrar el uso de corticoides en estos pacientes, y de esta manera, sobre todo, soslayar, reducir, evitar los efectos secundarios sistémicos y locales que producen estas drogas, que son maravillosas para la inflamación, pero son horribles para todo el resto. Y la otra cosa, también siempre a prestar atención en este caso,
que habla justamente sobre manejo de glaucoma y uveitis. Es rara la asociación habitualmente entre glaucoma y parsplanitis o uveitis intermedia en general, porque el compromiso anterior no suele ser normalmente de magnitud, pero en este caso sí lo había. Hay, como bien dijiste, Claudia, algunos pocos casos en donde la inflamación del segmento anterior puede ser significativa, y entonces prestarse a la aparición de algún compromiso estructural del ángulo. Y bueno, a partir de, justamente, una de las cosas más importantes es entender la fisiopatología de por qué sucede esa hipertensión para poder entonces hacer un adecuado manejo de la misma. Así que bueno, no quiero seguir extendiéndome porque también esto tiene que seguir, pero la verdad es que te felicito, está muy bien presentado. Así que bueno, cualquier cosa a disposición. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y va a continuar con la presentación de los casos la doctora Claudia Zaret, codirectora de este Ateneo, y quien va a discutir su caso es la doctora Claudia Polo, especialista en oftalmología infantil y estrabismo, referente ROP del Hospital Piñeiro y codirectora del curso anual de estrabismo. Adelante, Claudia, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, faltaría agregar maestra de primer, tercer grado, profesora de inglés y maestra de italiano. Bueno, aquí vamos. Esto es a propósito de un caso que la verdad, súper impensado, insospechado. Bueno, todo comienza el año pasado, en los primeros días de abril, donde recibo una nena de 12 años, y ahora lo van a ver por qué, de conceptura física sugerente. El pedido está hecho por el neurólogo infantil, ya que él la había recibido con un informe de edema de papila bilateral con una impresión diagnóstica de pseudotumor cerebri. Había algunas cuestiones en las características de la cefalea que él prefería, antes de proceder, una nueva consulta oftalmológica. Empezando con el interrogatorio, la verdad que la cefalea tenía aproximadamente 6 meses de evolución. La madre suponía que podía ser tanto celular, tanta tablet, y el detonante de toda esta situación fue cuando la nena recibió visión doble. En el examen presentaba 10 décimas en ambos ojos, el test de color normal, la biometropía estaba perfecta, sí presentaba la apariencia del sexto, y en el fondo de ojo, ahora les cuento qué es lo que encontramos, qué es lo que encontré. Si bien es cierto que el edema de papila allí estaba, pero en el ojo derecho, siguiendo en la arcada temporal inferior, se observaba una pequeñísima hemorragia, y en el ojo izquierdo también se veían 1 o 2 pequeñas hemorragias y exudados, mínimos exudados, cerca de la papila. A partir de ese hallazgo en el fondo de ojo, primeramente hablé con el neurólogo infantil, donde le comenté que, si bien es cierto que no se descartara el diagnóstico de pseudotumor cerebri, era fundamental el estudio clínico de esta nena porque la presencia de esas hemorragias y la presencia de esos casos exudados, deberíamos primero investigar el trasfondo clínico de esta nena. La verdad que en primera instancia yo pensé que podíamos estar ante una patología de tipo hematológica. A los días, y le pido rápida internación para su estudio. A los días recibo el informe de Lucas Lucarelli, que es el nefrólogo infantil, donde me comenta que mediante todos los estudios que se hicieron en la internación de la nena, el diagnóstico era una enfermedad renal crónica, obviamente
secundaria a una hipertensión arterial muy severa, que había sido pasada a terapia, y donde había iniciado tratamiento endovenoso con la betalol, y el objetivo era bajar aproximadamente el 25% durante las primeras 8 o 12 horas esa presión arterial, para luego lograr el descenso a una TEA normal entre las 48 a 72 horas posteriores. Entonces, de un diagnóstico de pseudotumor cerebri, estamos frente a un diagnóstico de una hipertensión arterial severa, y por lo tanto esas escasas manifestaciones de ese fondo de ojo eran una retinopatía hipertensiva. Ahora bien, entonces, partimos de cuáles son las causas de edema de papila bilateral. Como ven allí, tenemos que considerar obviamente las neuritis ópticas o otras neuropatías ópticas, el papiledema, donde lo más frecuente es y por la edad de la nena, obviamente con el sexo, no era obesa, pero era ligeramente rellenita, era altamente sugerente, más el edema de papila, verdaderamente era altamente sugerente del uso de tomar cerebral. La hipertensión arterial, que obviamente en los libros dice siempre súper infrecuente, diabetes, y pensar en patologías hematológicas. Podemos hacer una división muy grosera diciendo que las neuritis ópticas se van a caracterizar por un descenso marcado de la visión y una alteración de test de colores también marcada, a diferencia de papiledema, de la hipertensión, de diabetes. Obviamente en estadios muy incipientes la agudeza visual va a estar conservada y el test de colores va a ser normal. Si hablamos o definimos a la hipertensión arterial, se dice que es aquella que presenta valores de presión arterial sistólica o diastólica igual o mayor al 95, al percentil 95, correspondiente a la edad y al sexo y talla, en 3 o más ocasiones. En un principio, o buscando en la literatura, partimos de una prevalencia de 1.3, y en este momento esa prevalencia va en aumento de 3.2 a 3.5 en la infancia y un 10% en la adolescencia, y esto, y cada vez lo vamos a ver más, está determinado por los hábitos alimentarios del adolescente, del sedentarismo y de la obesidad. Justamente ayer fue el Día Mundial contra la Obesidad Infantil. En este momento, y con frecuencia está infradiagnosticada. ¿Y cuáles van a ser las causas de hipertensión arterial en niños? Lejos son las causas renales, entre un 70 y un 80%, las causas arteriopáticas un 5%, endocrinológicas un 3%, causas neurológicas un 0,5%. Pero fundamentalmente son las causas renales. Ahora bien, para tratar de poder clasificar a la retinopatía hipertensiva, se nos presenta este sistema simplificado de grados de Won y Mitchell, donde las clasifica en 3, en leve, moderada y severa. Leve, cuando observamos un escuchamiento arteriolar difuso, generalizado, o también focal, la presencia de cruces arteriovenosos o la opacidad de la pared arteriolar. Moderada, cuando ya observamos hemorragias, microneurismas, exudados cerebrovenosos y ioduros. Y la severa maligna, a la moderada le sumamos el edema de papila. Pero lo que tenemos que saber es que las alteraciones que son características en el adulto no lo son en el niño. Entonces, si partimos de la fisiopatología de las manifestaciones o los cambios que vamos a observar en el fondo de ojo, partimos de una fase vasoconstrictora, donde ahí, a partir de allí, vamos a observar esos cambios en el estrechamiento arteriolar, que empiezan generalizados, son focales, van a continuar con el engrosamiento de la íntima, la hiperplasia de la pared media, de la formación hialina, que va a derivar en una fase de esclerosis. Si esta situación de presión arterial continúa, vamos a pasar a una fase de exudación debido a una alteración en la barrera hematoretinana, ya con la presencia de microneurismas, de hemorragias, de exudados duros, de exudados blandos, y en una presentación
ya de severidad es el edema de papila, el cual puede estar determinado por dos causas, o una alteración en la microcirculación por isquemia del nervio óptico, o una alteración en el flujo axoplásmico. Como vemos acá, en las primeras fotografías de arriba los cambios son mínimos, como les conté anteriormente, en la clasificación leve moderado, y ya con manifestaciones más floridas las otras fotografías. Encontré un artículo muy interesante hecho en la población pediátrica inglesa, en retrospectivo de 30 años atrás, de 1980 a 2010, en donde pudieron localizar 53 casos de hipertensión arterial en niños, de los cuales solamente 7 presentaron manifestaciones de retinopatía hipertensiva. De esos 7, solamente uno presentó el grado moderado, y los otros 7 fueron severos, es decir, que presentaron papila. Ninguno presentó ni hemorragias ni pequeñas hemorragias. Entonces, lo que tenemos que considerar es que los hallazgos que eventualmente podemos localizar en los adultos, y que básicamente el estrellamiento generalizado o focal arteriolar más los cruces arteriovenosos, en los niños no los vamos a encontrar. Y esa diferencia está determinada porque la hipertensión, la retinopatía hipertensiva en el niño es secundaria, y por lo tanto el ascenso de la presión arterial es en forma abrupta, y por lo tanto no tendría todo el tiempo que sí lo tiene la retina, obviamente, en el adulto, para la aparición de todas las manifestaciones, y que sea más fácil el diagnóstico. Y por otra parte, no contamos con el tiempo, que sí entonces se observa en la hipertensión arterial esencial, y así como también partimos de vasos relativamente sanos y no escleróticos, como es en el caso de los niños. Entonces, eso es algo que en el caso de esta nena no lo tienen en cuenta. También es importante no olvidar que los chicos hipertensos con manifestaciones de retinopatía hipertensiva tienen un mayor riesgo de corriopatía hipertensiva. De hecho, de esos 6 pacientes que les comentaba anteriormente, 1 hizo un cuadro de corriopatía hipertensiva, casos de desprendimiento de seroso de retina o de trombosis de vena central de la retina. Ahora bien, en la evolución de nuestra paciente, clínicamente, es decir, por su cuadro de hipertensión arterial, obviamente se hicieron todos los estudios correspondientes, ecográficamente se habían encontrado lesiones compatibles nodulares, pero que en el estudio de tomografía no pudieron ser constatados, y que en el centellograma tampoco presentó captación, por lo que se consideró que la niña presentaba un cuadro de hipertensión arterial crónica secundario a una displasia renal. Cuando comenzó con el tratamiento endovenoso, a los pocos días, y para alegría de ella, la visión doble había desaparecido, y ya de alta la vi en varias oportunidades, donde despacito el edema papila comenzaba a disminuir, pero fundamentalmente lo primero que desaparecieron fueron esas pequeñas hemorragias, y tardó un poquito más la presencia de los exudados. Con respecto al último control, que fue el 24 de septiembre, su visión fue 10 décimas perfectísimas. Actualmente está en control con nefrólogo infantil, está con antihipertensivos orales y dieta estricta. Entonces, la verdad, y esto me sirve de moraleja, tener siempre la presión arterial como causa de edema de papila bilateral. Ahora sabemos que en realidad probablemente sea su única manifestación,
En este caso, lo que me ayudó es la presencia de esas pequeñitas hemorragias y de esos exudados que me pusieron en la alerta de pensar que tal vez estábamos ante otra patología. Pero si solamente se presentaba el edema de papila bilateral, tal vez me hubiese inclinado por los adultos no cerebro. Considerar que su prevalencia está en aumento y va a seguir en un aumento como contaba anteriormente, por el tema de la obesidad, del sedentarismo y de los hábitos alimentarios en esa edad. Recordar que con frecuencia está infradiagnosticada y fundamentalmente realizar los fondos de ojos con mucha paciencia y hidratación pupilar y siempre trabajar en equipo con los pediatras. Fundamental la comunicación. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Excelente tu caso, Claudia. Creo que este caso es para recordarlo siempre cuando vemos a un chico que tiene esta tríada característica de diplopia, cefalea y papiledema. Creo que siempre, por orden de frecuencia, lo que se pensó, ¿no? Que era algo neurológico, es lo que sucede en los niños, porque lo más frecuente en los niños es que exista un cuadro de hipertensión endocraniana que genere un cuadro así, y es mucho menos infrecuente, al contrario que en los adultos, la causa vascular. Así que creo que fue estudiada en forma completa, exhaustiva, y bueno, se encontró justamente en el estudio general la hipertensión. Es raro que una chica de 12 años haya pasado una alteración renal tan severa asintomática, ¿no? Eso es lo que más llama la atención, porque como vos dijiste, la hipertensión arterial en los niños generalmente se debe a una causa orgánica, renal, vascular o cardíaca, y suelen ser diagnosticadas mucho antes de la primera década, por la severidad que presentan. Así que bueno, qué bueno que se la descubrió y que se la pudo tratar para minimizar. Yo lo que quería repasar un poquito era los 3 signos que presentó esta chiquita que vos también mencionaste, ¿no? La cefalea, tan frecuente este síntoma en pediatría. Generalmente es una cefalea de tipo orgánica, similar a la que se presenta con los tumores intracraneales. Una cefalea que aumenta con el Valsalva, que aumenta con los ejercicios y de aparición matinal. Así que ahí es más o menos el interrogatorio muy similar. El papiledema, salvo esos pequeños datos que tenías más, era un papiledema que todos podríamos haber pensado lo mismo, causa hipertensiva. Y encima se agrega la diplopia, con la paresia unilateral del cesto, apuntamos directo a pensar en fosa posterior, o hipertensión endocraniana idiopática. En este caso, en el cuadro de hipertensión, esa paresia del cesto es la misma fisiopatología que en el adulto, de causa isquémica por una microangiopatía, y se recupera bastante rápido. Así que, bueno, hermoso paciente, y leímos más o menos los mismos trabajos. Lo que se sabe con respecto a por qué los chicos no manifiestan estos cambios en los vasos, como sí lo manifiestan los adultos en los cuadros de hipertensión endocraniana, se cree también es que porque las arteriolas tienen muchas más fibras elásticas, entonces no manifiestan la vasoconstricción, ni los cruces, ni la exudación y las hemorragias que deberían presentar en un estadio avanzado de retinopatía 3, 4 o aún la maligna. Entonces hay que prestarle atención, como vos decís, a todo el fondo de ojo y observarlo dilatado, porque si solo vemos la papila nos vamos a perder algún pequeño dato extra. Y también se cree que los chicos, el endotelio vascular de los niños tiene algún fenómeno, alguna molécula que protege justamente de la exudación, que se está estudiando. Así que bueno, tenerla presente siempre, aunque no es la causa más frecuente. Excelente tu caso, Claudia. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Bueno, a continuación voy a presentar a la doctora Eve Roberán. Ella es oftalmopediatra formada en el Hospital Pedro La Iglesia de Elizalde, de Buenos Aires.
Actualmente trabaja en el Hospital Pedro Mogliasti de Chipoleti y en la Clínica San Lucas de Neuquén. Va a aportar el caso la doctora Alejandra Tacle. Bueno, a Alejandra la quiero mucho. Es especialista en oftalmología infantil de la Universidad Católica Argentina, realizó un fellowship en neurooftalmología en el CLENI con la doctora Lidia López, es profesora titular de la carrera de la especialización de oftalmología infantil en la UCA y es editora de la revista RAOI. Bueno, Eve, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a compartir un caso de una paciente con síndrome urémico hemolítico y baja visión. Es una niña de 2 años de edad, Maya, que se internó en mayo de 2020 con el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico, en un principio de características típico, con la cepa de Escherichia coli O157, presentó insuficiencia renal y anuria, evolucionó ya de inicio con alteraciones del sistema nervioso central, requirió múltiples diálisis peritoneales, transfusiones de glóbulos rojos, estuvo con tratamiento antibiótico por infecciones intercurrentes, presentó un síndrome post-enteritis con alimentación parenteral, requirió luego alimentación parenteral, presentó una crisis de hipertensión con mala respuesta al tratamiento, hizo un cuadro de suboclusión intestinal, se complicó también con un shock séptico, requirió asistencia respiratoria mecánica por distensión abdominal para pseudoanalgesia, y se realizó también una cirugía por su complicación intestinal, en la que se realizó una resección de segmento de yeyuno y y en ese momento una colostomía. Dentro de los, presentó además convulsiones tónico-clónicas generalizadas, requiriendo tratamiento con levetiracetam. En cuanto a la evaluación oftalmológica, se realizó una primera evaluación en mayo del 2020. En el fondo de ojo se observa el polo posterior con mácula de aspecto normal, una papila de bordes netos, con hemorragias y exudados blandos, de ubicación peripapilares. El ojo izquierdo presentó los mismos signos. En ese momento ya la evaluación de la actitud visual, la niña cursaba con una mala fijación y seguimiento y tenía un reflejo pupilar lento en el ojo izquierdo. Se realizó una segunda evaluación en donde persisten la mala fijación y el seguimiento y la alteración del reflejo pupilar izquierdo. Y en el fondo de ojo se observa un polo posterior con mácula aparentemente normal, con papila pálida, y el ojo izquierdo, polo posterior con mácula aspecto normal, papila pálida. Se realizaron 2 evaluaciones más, en las cuales el fondo de ojo no tuvo mayores cambios. La actitud visual de la niña permanece con mala fijación y seguimiento, y lo que no se presentó en la evolución fue el reflejo pupilar lento del ojo izquierdo, que normalizó. Se realizaron estudios complementarios, una resonancia magnética de encéfalo sin contraste en junio, en donde lo que se halló como positivo fue un patrón de afección bilateral del sector dorsal de los núcleos lenticulares, o sea, afectación de los ganglios basales. Se realizó una segunda resonancia magnética en septiembre, y en esa resonancia se encuentran secuelas córtico-subcorticales en ambos lóbulos occipitales y áreas de encefalomalacia con estigmas microhemorrágicos. Bueno, esta es la imagen de la segunda resonancia, donde se ve la alteración a nivel occipital. Y esta es la alteración de los ganglios basales en la primera resonancia descrita.
Se realizó un potencial visual evocado con flash, en el cual se encontró una latencia prolongada y amplitud conservada en el ojo derecho, y latencia y amplitud conservadas en el ojo izquierdo. Fue bastante difícil esa evaluación, tiene mucho artefacto, costó darle valor a la interpretación del potencial evocado. Pensando entonces en las causas de baja visión en síndrome urémico hemolítico, una de las causas es la retinopatía de Simmel-Purstner, otra causa es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, y otra de las causas puede ser la isquemia cerebral cortical. La retinopatía Simmel-Purstner, los hallazgos están descritos por Purstner en 1910 en un paciente con traumatismo de cráneo, y posteriormente las mismas alteraciones fueron descritas para otras patologías como el síndrome urémico hemolítico. En la evaluación se observan exudados algodonosos, hemorragias intrarretinianas, edema de papila. La fisiopatología es una microangiopatía, activación del complemento, y se produce una agregación leucocitaria con oclusión de pequeños vasos. Entonces, en las distintas manifestaciones del fondo de ojo, observamos los exudados algodonosos, la microangiopatía, hemorragias, y este es un cuadro mucho más florido, con hemorragias en llama, hemorragias prerretinales y exudados algodonosos con grandes signos de isquemia retinal. En cuanto a la encefalopatía isquémica posterior reversible, transcurre en su clínica con convulsiones, cefalea, alteración del sensorio y baja visión con hipertensión arterial, que justamente era un cuadro por el cual estaba transitando esta paciente. Hay edema vasogénico que compromete la sustancia blanca subcortical de los lóbulos parietales y occipitales. Son los lóbulos, la región del cerebro más frecuentemente afectada, pero hay localizaciones atípicas, por ejemplo en los ganglios basales. La duración es días o semanas, y lo que se observa es que los cambios en resonancia magnética también son reversibles, al igual que la clínica. Bueno, acá hay un ejemplo con la imagen en la región occipital. Y con respecto a la isquemia cerebral cortical, es la presencia ya de secuelas de una lesión isquémica cerebral acompañada de encefalomalacia. La fisiopatogenia es la difusión endotelial mediada por activación de la cascada del complemento, la presencia de hipertensión arterial con mala regulación y las alteraciones hidroelectrolíticas. Esto es una sumatoria de factores que llevan a tener lesiones secuelares en sistema nervioso central. Acá entonces se ve en la imagen la secuela en la región occipital, y acá se observa la afectación de los ganglios basales y la leucomalacia periventricular. El tratamiento instaurado en la paciente fue la estabilización hemodinámica, diálisis, el control de la hipertensión arterial, tratamiento antibiótico para las infecciones intercurrentes, la cirugía abdominal, alimentación parenteral y la asistencia respiratoria mecánica. Los tratamientos en la bibliografía, para la retinopatía Simmel-Purstner está descrito el uso de los antiangiogénicos y la fotocoagulación. El tratamiento para la encefalopatía posterior reversible, el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la fracción 5 del complemento, y también la pulsoterapia de metilprednisona. Esto es un resumen de qué pasa con el síndrome urémico hemolítico. Bueno, sabemos que es endémico en Argentina, es una enfermedad transmitida por alimentos, se produce por contaminación fecal, mayormente la productora es la toxina Giga.
la cepa de Escherichia coli enteromorrágica O157, presente en intestino de personas y vacunos. Importante tener en cuenta la contaminación, la carne mal cocida, jugos lácteos sin pasteurizar, agua contaminada. Se produce en 12 cada 100.000 menores de 5 años y es más frecuente en el centro y el sur del país. Bueno, quiero agradecer a la doctora Claudia Zárate por su apoyo en esta preparación y al doctor Sebastián Martínez, residente del San Lucas, que colaboró en la confección de la historia clínica. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy lindo caso, Eve. Bueno, voy a decir 2 o 3 cositas, como estuvo muy bien lo que Eve dijo recién en cuanto a lo que es el síndrome urémico hemolítico. Primeramente en esta chica se había dado el estudio de la Escherichia coli positiva, pero en realidad terminó siendo un síndrome urémico hemolítico atípico. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque hubo sangrados en otras regiones. El síndrome urémico hemolítico clásico es aquel que tiene una alteración en los glomérulos del riñón y solamente el paciente sufre una alteración a nivel de toda la parte renal. Con diálisis generalmente el paciente tiene muy buena evolución y es controlable hasta casi los 16 años la función renal de dichos pacientes. El síndrome urémico hemolítico típico es, como bien dijo Eve, se da entre el 10 a 12 por cada 100.000 habitantes. En cambio, el atípico es 1 cada 1 millón de habitantes. ¿Cuál es la diferencia entre el típico y el atípico? No sé si quieren que yo ponga unas diapositivas, que bueno, si no se los digo porque si no se va a hacer muy largo. Lo único que me gustaría mostrar es una cascada. No sé si puedo, si me dejas... Dejo de compartir. Sí, perfecto, ya está. A ver, si puede ser, porque hay una foto que en realidad lo que les quiero mostrar a ustedes es que esta es una enfermedad en realidad genética, de herencia, que puede ser con alteración, con una herencia heterocigota u homocigota, no puedo compartirla la pantalla, y que altera la cascada del complemento, no sé por qué, no importa, en realidad lo que es interesante es ver lo que es la cascada del complemento y la cantidad de genes que activan en este tipo de patologías. Entonces, cualquier gen de estos afectados es el que va a desencadenar la manifestación que este paciente tiene. Y realmente son muchos los genes, es mucha la cantidad de alteraciones que se pueden producir, con lo cual yo creo, y me parece que habría que hacerle un examen molecular a este paciente especialmente, porque es un chico muy chiquitito, y dar un consejo genético fundamentalmente a los padres, porque esto es una enfermedad genética. Así que este chico tiene su defecto a nivel visual, ya sea por su parte, digamos, visual, por esas hemorragias que tuvo y esta ligera atrofia óptica que vos dijiste, Sebe, o puede ser pura y exclusivamente por su afectación de la vascular a nivel cerebral. Entonces, el síndrome urémico hemolítico clásico es una tríada que produce anemia hemolítica, microangiopatías, trombocitopenia y fallo renal, que es producida exclusivamente por la verotoxina, que es la Escherichia coli, como habíamos dicho. Esto produce una liberación de plaquetas y sustancias bacterioactivas que va a llevar a el edema, las microtrombosis de las arterias, arteriolas y capilares. Mientras entonces el síndrome urémico hemolítico atípico tiene microangiopatía, trombótica, renal y de otros órganos como es el corazón, el cerebro, el sistema gastrointestinal, la retina y la coroides. ¿Qué es lo que pasa? Hay un defecto entonces hereditario de esta gran cantidad de genes, porque no es un gen el que produce el defecto del C3, sino que son varios los genes los que lo pueden producir. Y es interesante saber que justamente una de las cosas
que por eso le pusieron el eculizumab, porque en realidad cuando hay una afectación del complemento del C3, serológicamente se puede hacer la evaluación, es decir, si el complemento disminuye, en esos pacientes va a tener acción el eculizumab, si no, no va a poder ayudar en el tratamiento de estos pacientes. Como dije, tiene una penetrancia incompleta y existen muchísimos genes que son los predisponentes. Lástima que no les puedo mostrar, pero realmente son un montón de genes. Es una cadena de casi 20 lugares donde actúan muchos genes en cada una de esta cascada. Así que bueno, nada, mi recomendación es hacer un examen molecular a esta familia si quiere tener más hijos, como para ver la herencia que van a tener ellos. En algunos, justo había sacado también de otro artículo de la literatura, de todos los que yo leí, cómo es el seguimiento de estos pacientes, y una de las cosas que se le hace a estos pacientes también es estudiarle la parte renal a los padres y a los hermanos. Así que esa es mi recomendación para este paciente. Así que, bueno, muy, muy lindo el paciente, pero bueno, no vamos a saber si el chico tiene baja visión por la parte renal o por la parte neurológica. Eso no lo vamos a poder decir nunca. Bueno, muy lindo caso. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, quiero agradecer, ya dando final a estas charlas. Denme un minutito que voy a compartir pantalla. Bueno, agradecerles a todos, a Esteban, que a través del CAE muy amablemente nos ha ayudado con este Zoom y este YouTube. Muchas gracias, Esteban, ha estado atento permanentemente a todo. Gracias al apoyo de la SAOI, que ha ayudado enormemente a preparar estos ateneos. Y por supuesto, muchas gracias Valeria y Claudia Zárate, porque son muchas Claudias acá, que me ayudaron a coordinar esta zona SAOI Sur, que ha salido excelente. Sé que muchos han tenido problemas y a las corridas lo hemos hecho bárbaro, salió perfecto. Todos pusieron muchísimo esmero y muchísimo esfuerzo para estar acá. Así que les agradezco a los disertantes, a todos los expertos, y bueno, los esperamos el año próximo con unos nuevos regionales. Que pasen lo mejor posible la terminación de este 2020, y que el próximo nos encuentre un poquito más unidos personalmente, que nos podamos ver, y bueno, éxitos. Y muchas gracias por compartir con nosotros. Nos vemos prontito. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. A ustedes. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. No, gracias a ustedes por estar.